Y vamos a continuar con la denuncia que se realiza desde el Partido Socialista sobre el equipo de gobierno que aún no haya liquidado el presupuesto del año 2010. Un presupuesto que debería haberse liquidado el 31 de diciembre del pasado año. Además, desde el Partido Socialista se recuerda que hace pocas semanas se presentó por parte del Partido Popular la liquidación del ejercicio de 2009. Un presupuesto que debería haber sido cerrado hace ya 2 años. Por otra parte, Ortiz subrayaba que la liquidación de este presupuesto de 2010 no tiene excusa por parte del Partido Popular y señalaba directamente a Antonio Ramírez como delegado de Hacienda y portavoz del Partido Popular como responsable de esto. Además, el concejal socialista demandaba el mensaje al equipo de gobierno de que quien está durmiendo la siesta realmente son los concejales del Partido Popular, entretenidos en otros debates internos, porque esta liquidación se debería haber llevado, se reitera, hace bastante tiempo. Pedro Ortiz explicaba los pormenores de la liquidación de 2009, en la que se arroja un saldo negativo, dándose un desajuste entre los gastos y los ingresos de más de 1.200.000 euros. La liquidación del presupuesto del año 2009, que es la última que tenemos. Me voy a basar fundamentalmente también en los datos que hemos obtenido, tanto de un decreto de alcaldía que fue aprobado, como decía antes, el día 25 de enero del 2011, y que arroja unos datos verdaderamente preocupantes para la economía de nuestro ayuntamiento. Es un decreto en donde el propio teniente alcalde, delegado de Hacienda, hace una propuesta al alcalde para aprobar la liquidación del presupuesto de la corporación del ejercicio 2009, y que los parámetros más significativos, como decía antes, son los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar del resultado presupuestario ajustado. Este parámetro arroja una cifra en negativo en torno a 1.900.000 euros aproximadamente. Digo en negativo. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que existe un desequilibrio económico en este ejercicio que hemos liquidado, en donde se puede decir que los ingresos corrientes han sido menores que los gastos corrientes, por lo cual los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos fijos del ayuntamiento. ¿Y esto qué significa? Pues que se puede poner en peligro el correcto funcionamiento de los servicios que obligatoriamente el ayuntamiento debe prestar, así como el pago de las nóminas de personal. O sea que es un parámetro negativo, y además tenemos que hacer alguna comparación. Si comparamos, por ejemplo, con el dato en este mismo concepto que se obtuvo en el año 2008, se ha empeorado significativamente. En el año 2008 el resultado presupuestario arrojó una cifra positiva, sin embargo en el 2009 decimos que arroja una cifra negativa de 1.900.000 euros aproximadamente. Otro dato bastante negativo es el dato que habla de lo que es el remanente de tesorería. El remanente de tesorería, para que los ciudadanos no puedan entender, es un parámetro que nos indica básicamente lo que es la liquidez que maneja la tesorería del ayuntamiento. Bueno, pues en el resultado, en la liquidación del presupuesto 2009, se da la circunstancia que este resultado arroja en torno a algo más de 13 millones de euros en negativo. 13 millones de euros. Aquí también el equipo de gobierno se ha lucido con respecto al ejercicio del año anterior, es decir, que ha prácticamente casi duplicado en negativo el remanente de tesorería. Lo ha empeorado porque el año 2008 la cifra del remanente de tesorería, que también era un dato malo, pero este es bastante peor, en el 2009, pues como decía, en el año 2008 eran en torno a 7.800.000 euros y ahora estamos en 13 millones de euros. Y por otra parte, el concejal socialista destacaba el aumento de la deuda a las asociaciones y proveedores en 4 millones de euros más, y también destacaba las cantidades que se deben a los bancos por crédito entre la deuda de largo y corto plazo, que suman unos 24 millones de euros. También, para que los ciudadanos tengan claro la grave situación económica que nos ha dejado este equipo de gobierno, están lo que se llaman las obligaciones pendientes de pago. Las obligaciones pendientes de pago, que son aquellas cantidades que se le deben a aquellas empresas, profesionales, ciudadanos y tal, que han prestado a servicio, también asociaciones, seguridad social, etcétera, y personas o empresas que han prestado servicio al ayuntamiento y que
esa cantidad, esas obligaciones pendientes de pago a fecha 31 de diciembre de 2009 arroja la cifra de 20.165.000 euros. Este parámetro también se ha empeorado con respecto al año anterior. El año anterior, esa misma concepto arrojaba una cantidad en negativo, o sea, una cantidad que se adeudaba precisamente de 16.135.000 euros. Quiere decir que aproximadamente son 4 millones de euros más lo que se ha incrementado las obligaciones pendientes de pago que tiene este ayuntamiento. En fin, estos son datos. Luego también hemos extraído otros datos bastante importantes de lo que es el informe de la propia intervención de fondos, en donde, bueno, pues se habla, por ejemplo, de lo que es la deuda viva. La deuda viva del Ayuntamiento de Morón, para que los ciudadanos entiendan, la deuda viva son las cantidades que se le deben a las entidades de crédito, es decir, los préstamos que tenemos. Y esto, a 31 de diciembre, tenemos que decir, existen dos parámetros: uno que son la deuda a largo plazo, que está en torno a 19.900.000 euros, y la deuda a corto plazo, que está en torno a 3.900.000 euros. O sea que, sumando las dos cantidades, estamos en torno a unos 24 millones de euros, lo que se le deben a las entidades de crédito. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el ayuntamiento tiene que destinar a amortización y a pago de intereses de dicha deuda pues una cantidad muy elevada, en torno al 96%, y que eso evidentemente reduce la liquidez para los gastos corrientes. Me voy a abundar otro dato más que también es significativo, que es el ahorro neto de las cuentas del ayuntamiento, que es un indicador básico que mide la solvencia del ayuntamiento. Bueno, pues el ahorro neto en esta última liquidación ha alcanzado el menos 3,39%. Evidentemente, cuando estamos en un ahorro neto que está en negativo, pues está midiendo negativamente lo que es la solvencia del ayuntamiento. Bueno, ante esta situación, tenemos aquí también un cuadro donde se barajan datos comparativamente con años anteriores, y tenemos que decir que el deterioro de las cuentas públicas es progresivo. Es decir, que cada año obtenemos peores resultados en lo que son los parámetros más significativos, como puede ser el resultado presupuestario, o la deuda viva, o el remanente de tesorería, o la estabilidad presupuestaria. No vamos a entrar en muchos detalles, pero de alguna forma son los parámetros que miden lo que es la economía del ayuntamiento, la situación económica, y que evidentemente pues no estamos para echar campana al vuelo. Bueno, pues ante esta desastrosa situación económica, ante la imposibilidad también de poder adoptar ninguna de las medidas que establece la legalidad vigente, para que, al ser imposible reducir también los gastos para el presupuesto del año 2011, y por el importe del déficit, que hablamos que el déficit son 13 millones de euros, ni poder concertar operaciones de crédito, ni a devolver al finalizar la presente legislatura. Bueno, pues por lo que no queda más remedio que, según establece la legalidad vigente, instar al señor delegado de Hacienda para que se incoe un expediente para la aprobación de un plan de saneamiento en el plazo de 2 meses para superar la difícil situación deficitaria que tiene esta corporación municipal. Nosotros, ante esta situación, tenemos que decir lo siguiente: no nos alegramos de estas cifras. No nos alegramos de estas cifras porque realmente los grandes perjudicados de esta situación económica son los ciudadanos, que ven mermados los servicios que obligatoriamente tiene que prestar el ayuntamiento. Entonces, lo que sí queremos decirle que esta es la lamentable situación económica a la que nos ha llevado el gobierno prepotente del Partido Popular, como decíamos antes, encabezado pues por Manuel Morilla. No es nuestra intención tampoco, en estas declaraciones, generar alarma social entre la población, sino simplemente lo que queremos es, bueno, que se sepa en manos de quién está depositada la administración de los recursos públicos, que por otra parte, en un ejercicio de prepotencia como ya viene siendo habitual en el Partido Popular, también hacen caso omiso a los informes técnicos,
todos los informes técnicos, sobre todo de la intervención, advierten cuando se van a presentar los presupuestos que los presupuestos que presentan no son creíbles, porque se da la circunstancia que los ingresos nunca llegan a cubrir los gastos que se pretenden. Con lo cual, esto es una situación que se repite año tras año, de la cual no nos alegramos. Queremos dar la bienvenida a ese plan de saneamiento, pero para que se cumpla, porque no será el primero, ya se han planteado también anteriormente otros planes económicos financieros y no se ha hecho caso, ha sido papel mojado, y lo único que deseamos es que este plan de saneamiento que deberá presentar el concejal delegado de Hacienda, el señor Ramírez, de una vez por todas venga a paliar la difícil situación económica que tiene el ayuntamiento. Pues bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Volveremos ya con más información en próximos informativos. Margarita Martín, concejal del Partido Socialista, responde a las acusaciones de Angulo sobre el ERE de Intersur. Manuel Morilla comparece ante el juzgado a declarar por el caso de los funcionarios. El Partido Socialista denuncia la situación económica desastrosa del consistorio.